Hola mga ka-amigos, andito tayo sa Palamos, dito sa may beach o playa. So magbi-beach tayo. Ayan, ang ganda. Maliligo tayo sa dagat. Bali kahapon pa tayo dumating dito. Tapos naghanap lang tayo ng papaglilipasan natin ng gabi. Yun nga, doon sa may pinagparkingan ko kagabi, doon tayo natulog. Doon na rin ako nagluto ng hapunan, saka ng almusal kanina. So ngayon nandito naman tayo sa dagat. Malapit lang, mga 5 minutes lang magmula ron sa pinagparkingan ko kagabi. Ang ganda rito. Yan, yung mga bata naglalaro ng volleyball. Tamang-tama, wala pang sikat ng araw. So, maliligo tayo sa beach. Yan, tinawagan ko si Frances, yung kaibigan kong Espanyol o Catalan. So dyan lang siya nakatira. Yan dyan. So bababa raw siya. Tapos ayan, mag-meet kami rito. Tapos siya, no, ang ganda ng dagat. Walang ganong malakas na alon, walang hangin. Sarap maligo. Isang araw pupunta ako rito, magpi-fishing tayo dito. So kasi ilan yung parkingan ng ilan yung parkingan ng mga sasakyan. Yan yung zona azul na yan. Papark tayo dyan, tapos magpi-fishing tayo rito. Yan, magpi-fishing tayo dyan magdamag. Tapos yung bahay ni Frances, ito dito lang. Yan, yung building lang na to. Yung building, 1, 2, 3, yung 4th floor. Yung 4th floor dun sa taas. Ito lang ang bahay niya. So yung ganda, ganda talaga ng panahon ngayon. Eto na si Frances, yung kaibigan ko. So nagkita kami rito sa Palamos. So dito nga siya nakatira, dyan sa may building na dyan. Ese es mi amigo, Al Frances. So yan, mamasyal-masyal kami ng konti. Tapos mamaya siguro, mamaya na ako maliligo dito sa sa dagat. Hoy, buen tiempo, ¿no? Buen tiempo, no hace mucho sol, pero No hace mucho sol, no hay viento. Y no hay, ¿cómo se llama esto? Olas grandes, ¿no? No como ayer. O mira, doon may nagsasunbaiting, walang bra. Dito normal lang yan. Pues de momento no, muy poco, ¿no? Frances, la gente. Después de esto, un pelín más tarde. sí, más tarde se llena la playa. Llena la playa, ¿no? Más Pues, tarde se llena, casi no puedes estar. so ngayon, kukunti pa lang yung... Hoy está el mar muy calmado. Sí. So ngayon, kukunti pa lang yung nagbi-beach. Pamaya-maya yan, puno yan. Kasi wala ka nang malulugaran dyan. Tara. Dito may madadaanan tayong kanyon. So papunta kami ng simbahan. So ito yung primera natin madadaanan. Y esto, Frances, este cañón? Esto, mira, aquí lo explica, ¿ves? Ah, está aquí. Ito, nandito pala. La bahía de Palamos esconde un pequeño secreto debajo del agua, como testimonio de las guerras que han habido a lo largo de la historia. El famoso cañón de Palamos es un cañón del siglo XVIII Siglo XVIII. que pertenecía a un barco de guerra que se llamaba San Isidoro, que se hundió en la bahía de Palamos. Y imagínate, aquí se conserva. Sí, es esta. Ito pala yung isang sikat na Restaurado. kanyon. Sí. Ito yung sikat na kanyon dito sa Palamos. Medyo inayos na lang ng konti. Pero esto es original. Ese es original, ¿no? Original. Sí, sí, sí. Es original, ¿no? Y esto ya no. Esto no, sí, también. Ah, una parte. original pa rin daw ito. Pero grabe, oh. ¿De qué siglo es? Anong Siglo XVIII. siglo XVIII? Wow.
Imagine niyo kung gaano nakatagal to. Pero ¿cómo funciona esto, Frances? Mira, aquí no hay nada de... Aquí se cargaba aquí la dinamita o lo que fuera y boom. Pues yan, kasama natin si Frances. Kumo taga rito siya. O may bahay sila rito. Sa Barcelona rin siya, pero may bahay sila rito. So, pinapakita niya sa atin yung mga magagandang lugar dito sa Palamos. Okay, ¿dónde vamos ahora? Vamos a la iglesia. Ngayon naman, pupunta kami sa iglesia. Iglesia sa simbahan ng Palamos. Esto es el casco antiguo de Palamos, como si fuera del barrio gótico de Barcelona. Barrio Gótico, yung barrio na antigo na tinatawag. So, dito pupunta tayo. Bueno, ese es el barrio gótico. Claro, es el barrio antiguo. Ito, itong barrio palang dinadaanan namin na to. Ito yung barrio na antigo. Luego lo otro se fue edificando con los años. ¿Es esto la iglesia? Sí, aquí también hay la puerta. Ito yung simbahan ng Palamos. Es el edificio más antiguo de Palamos. Es Iglesia de Santa María, Es del siglo XIV. siglo XIV. The Church of St. Mary, the oldest building in Palamos. Ito. El edificio más antiguo de Palamos. Barbarroja, los piratas, casi lo destruyeron en el siglo XVI. Y también en la guerra civil también tuvo bastantes daños. Y luego se reformó la fachada. Pues na-renovate na pala tong na-renovate na raw yung kuha niya, kaya medyo bago na siyang tingnan. So yan, maliit lang, pakasimple. Tapos dito meron din daanan. Ito papunta rin sa dagat. So yan na yung dagat. Pasok tayo dito sa loob ng simbahan ng Palamos. Ang ganda ng simbahan nila rito, simple lang. So kaninang pagpasok namin, nakasarado yung mga ilaw. Kailangan maglagay ng 50 cents. Kapag naglagay ka ng 50 cents, pindutin mo yung kulay pula na button na yan, sisindi yung mga ilaw. $17.99. Wow. Can you imagine? $17.99. Tapos ito naman, boy, mas matagal to. $15.93. Wow, $15.93. Grabe. Tapos meron pa dito. Ito bawat may taon, kung anong taon siya na Ito naman 1855.
Pues, gusto que es tomates, esos están grandes, ¿no? Tingnan nyo mga kamigo yung kamatis, sobrang laki. Y esto, kamatis. Tomate pera. Tomate pera. Tomate pera yung mga pangalan nito mga kamigo, pahaba. Ito naman, sobrang laki. Yan. Esto te compras un tomate de estos, tío, para comer y... te flipas. Ese es mi favorito. Esta. Esto me gusta mucho. Higos. Y la papaya. Pero esto, So dito yung tindahan nila ng mga frutas, verdura. Ito yung pinaka parang rambla nila. Dito mo matatagpuan yung mga tindahan, yung mga bar. Ayan, dyan merong bar. No, gracias. Ayan, tindahan ng mga wine. Ako mo summer ngayon dito mga kamigo. Ayan, ang daming mga tindang milon, pakwan. Ito parang milon sa atin to. Ole, merci. Aquí estamos para tomar algo. So mga kamigo, ang tawag dito, pag umupo ka dito sa bar na ganito, iinom ka, ang tawag is tomar algo. Kunyari, iinom ka ng Coca-Cola o magkakape ka, ang tawag ng mga Espanyol doon is tomar algo. So dito magtutumar algo kami, siguro iinom ako ng Coca-Cola. Hola. Hola. Un croissant y un suc de poma. Coca-Cola, por favor, normal, original. Gracias. Maganda yung bar. Ayan o. Nandito kami sa terasa, sa terrace. Pero como está iluminado la imagen de la Virgen, no queda mal. Está bien. Cuida el francés. Ahora voy a... ¿Puedes meter a esa al fondo? ¿Vas a ver mi gran estilo nadando? Yo no, tío. Yo no. ¿Vas a ver Yo solo está aquí. mi gran estilo nadando? A ver. Bueno, puedo hacer 4 más. Hacia atrás también, ¿eh? Como una tortuga. Nadando como una tortuga. Está bien el agua, ¿eh? ¿No? Está bien el agua, ¿eh? Hello.
Aquí está Ana Obregón con su baño de cada año.